Si tuvieses la oportunidad de estar un día o por un momento en el ministerio de Jesús, ¿en qué escenario te gustaría estar? Bienvenido y bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios. Estamos en la lección número 2 y en esta oportunidad vamos a estudiar qué es estar un día en la presencia y en el ministerio de Jesús. Comencemos. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Qué lindo, qué hermoso poder compartir con ustedes esta nueva oportunidad en el estudio de la Palabra de Dios. Quiero dar un saludo a cada una de esas personas que están por primera vez en este canal, que aún no están suscritos a este canal. Les invitamos que puedan darle like a este video y también puedan suscribirse a este canal. Les invitamos para que compartan este video con otras personas porque este mensaje puede ser de mucha bendición para mucha gente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una lección muy importante de cómo el Señor llama a las personas, nos llama a todos nosotros para que vayamos a Él. Y la Biblia nos da suficientes razones acerca del ministerio de Jesús, de cómo Jesús llamó a personas y su vida fue totalmente diferente. Una vida transformada, una vida renovada y una vida moldeada por Cristo Jesús. Así que vamos a la Biblia inmediatamente. Quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo número 1. El versículo número 17. Y aquí hay una declaración muy importante que podemos notar. Marcos, el Evangelio de Marcos nos viene hablando acerca de los hechos importantes que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Y Marcos dice en el versículo número 17 del capítulo 1 de la siguiente manera. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús le dice a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay una pregunta que surge en nuestra mente y es la siguiente. ¿Quiénes eran estos hombres a los cuales Jesús les dijo, venid en pos de mí? La Biblia nos dice en Marcos capítulo 1 del versículo 16 al 20, una historia maravillosa en la cual están Jesús, sus discípulos, ¿verdad? O habían unos hombres que eran pescadores en ese momento. Así que Jesús se acerca a ellos y ocurre algo muy importante. Entre ellos había un hombre llamado Simón. Simón Pedro, como después nosotros lo conoceríamos, ¿verdad? Pedro, y estaba también con su hermano Andrés. De manera especial, Jesús había hecho un milagro por ellos. No habían pescado nada en toda la noche y Jesús aparece y de manera milagrosa ocurre una gran pesca conocida como la pesca milagrosa y los discípulos se dieron cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús los llama a una nueva vida, los llama a que ya salgan de esa vida que llevaban, porque ellos como pescadores lo que hacían era pescar, ¿cierto? Ese era su profesión, su trabajo. Pero Jesús ahora les dice, vengan conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Qué interesante, nosotros podemos imaginarnos, bueno, ¿será que estos hombres dejaron todo por seguir al Señor? Eso fue quizás una idea alocada, el haberse ido con Jesús, o quizás ellos no prestaron atención a pensar en lo que eso tenía de relevancia e influencia en su vida. Muchas veces nosotros creemos, bueno, ellos se fueron con Jesús, dejaron todo, ¿verdad? Pero hay algo interesante que la Biblia nos dice y es que estos hombres quizás habían escuchado también de parte de la predicación de Juan el Bautista quién era Jesús. Y cuando ellos se encuentran con Jesús y Jesús hace este milagro, ellos tienen razones suficientes para dejarlo todo y seguir realmente al Maestro. No es porque ellos se hayan ido así, no.
No tomaron esa decisión así por tomarla, porque seguir a Jesús no es una decisión que, bueno, me tocó, no. Es una decisión que se piensa, se medita y también se lleva a la acción. Qué maravilloso, porque Jesús le dice, lo primero que le dice a estos hombres es, síganme. Este es un llamado directo y simple para ellos, ¿verdad? Directo para que ellos pudiesen tomar una decisión. Ahora, vamos a analizar algo muy importante. Y es que había algo inolvidable en el ministerio de Jesús y era el tiempo de adoración a Dios. La Biblia no dice que Jesús haya ido a la sinagoga, ¿verdad? De manera aislada o porque era quizás quizás podría estar pensando alguna persona, bueno, Jesús fue a la sinagoga porque, bueno, tú solo fue y ya, no. Era una costumbre de Jesús ir a la sinagoga. La Biblia nos enseña en los evangelios y también en otras partes, pero precisamente la relevancia del sábado como el día del Señor. Pero también nos muestra la relevancia que tuvo para Jesús descansar en el día de reposo. Y Lucas capítulo 4, versículo 16 nos dice que era costumbre de Jesús, como era su costumbre, iba cada día de reposo a la sinagoga. Marcos capítulo 1, 21 en adelante dice así. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban todos de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Qué interesante. Vemos aquí en el escenario de esta historia, están en la sinagoga, Jesús está allí, entró con sus discípulos, pero ahora un espíritu inmundo, es decir, un demonio, reconoce a Jesús como el Santo de Dios. En otras versiones aparece como el Hijo de Dios. Pero es curioso porque ni aun los que estaban allí se habían dado cuenta quién era Jesús, pero sí se había dado cuenta un demonio. Un espíritu inmundo había dado a conocer quién era Jesús. Pero era algo muy importante lo que sucedía aquí. El hecho de que la gente supiera que Jesús era el Mesías podría causar políticamente un problema muy grande. Es por eso que Jesús le dice al espíritu inmundo, cállate. Lo manda a callar, le manda a hacer silencio, porque no había llegado el momento en el cual el Mesías tenía que ser dado a conocer. Era un peligro que en ese momento, al comienzo del ministerio de Jesús, todo el mundo se diera cuenta, bueno, ese es el Mesías. Era un peligro para Jesús. Pero ahora vemos algo importante. Lo que parecía estar, ¿verdad?, en peligro, Jesús manda a callar a este hombre que tiene un espíritu inmundo. Era un secreto, entre comillas, ¿verdad? Pero más adelante Jesús daría a conocer que él realmente era el Hijo de Dios y por lo tanto era también el Mesías. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, el versículo 29 al 34. Y dice de la siguiente manera, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan. Hasta aquí solo habían 4 discípulos. Y sigue diciendo, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Pero también dice en la parte final de los versículos, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que estaban endemoniados y los que tenían enfermedades, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Qué interesante, miren, los demonios conocen la autoridad que tiene Jesús. Pero me sorprende que en este relato vemos y podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? ¿Y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? En primer lugar,
vemos que Jesús ayudó a la familia de Pedro sanando a su suegra. La suegra de Pedro estaba enferma, pero Jesús le habló, la puso en pie y enseguida, inmediatamente, esta mujer fue sanada. Es interesante, Jesús suple las necesidades. Es importante también el gran ejemplo que nos da Jesús de que nosotros podemos también ser de gran influencia para la vida de otros. Hay personas que se convertirán al Evangelio porque habrán sido sanados por el poder de Dios. Y nosotros estamos llamados para orar por esas personas, para también presentarles a Jesús, que es su sanador. Pero también Jesús se dedicó a sanar en ese día de reposo a muchas otras personas, ¿verdad? Que aunque era día de reposo, Jesús dedicó ese tiempo para sanar a estas personas. Importante. Ahora, avancemos un poco y nos vamos a dar cuenta de algo en el ministerio de Jesús. Y es que había un secreto, del cual ya hemos tocado algunas partes. El secreto del ministerio de Jesús radica en que en el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, aun siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera también los demonios. Ahora, miramos aquí que Jesús se levantó en el amanecer, antes del amanecer, y se fue a un lugar tranquilo a orar. Aquí vemos que Jesús dedicaba en su ministerio un importante tiempo para la oración. Si deseamos estar un día en el ministerio de Jesús, nunca, pero nunca faltaría la oración. Qué gran ejemplo tenemos nosotros. Cada día debemos dedicar más tiempo a la oración en nuestra vida devocional. En nuestra vida devocional con Dios, cada día orar más. Pero también, ¿qué nos enseña la vida de oración de Jesús? Que Jesús no hacía nada sin antes orar. Pero también vemos algo importante. El punto aquí no es encerrarse a uno mismo en una misma variable, sino poder nosotros, con la ayuda de Dios, poder tener un espacio de oración. ¿Has escuchado alguna vez esa frase que dice que hay mucha gente que ora pero no actúa? Hay que orar, pero también hay que actuar. Si nos quedamos orando todo el tiempo y no hacemos nada, no estaremos haciendo nada, ¿verdad? Pero necesitamos orar, pero también actuar. Ahora, Pedro y sus compañeros, los discípulos, no fueron con Jesús al lugar de oración. Probablemente conocían el sitio, pero lo encontraron allí. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que extendiera la emocionante experiencia del día previo. Y luego dice: y siguiera sanando y enseñando. Sorprendentemente, Jesús se niega a ello y señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Jesús estaba orando, seguía orando, pero aquí lo importante es que Jesús siempre sacaba un espacio a solas para orar con Dios. Y en último punto importante de esta lección es lo siguiente: ¿puedes tú guardar un secreto? ¿Cómo nosotros podemos guardar un secreto? Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 1, el versículo 40 al 45. Y dice la palabra de Dios: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Y dice el versículo 45, pero una vez se fue el hombre, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera de que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad,
sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús le dijo a este hombre, guarda el secreto, pero él no lo guardó. La pregunta es, ¿nosotros hoy podemos guardar el secreto? ¿Podemos guardar el secreto de que realmente el poder de Dios ha hecho gran influencia en nosotros? Saben, al cierre de este estudio me gustaría de manera especial contar las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Yo estoy a punto de terminar mi carrera de teología para prepararme para servir a Dios como un pastor. El poder de Dios se ha visto en acción de maneras diferentes. Yo me sorprendo porque realmente Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios para nosotros es que podamos contemplar lo que Él hace en nuestra vida. Pero quizás en muchos momentos es muy difícil callar lo que Dios hace. Pero muchas veces, no sé si te ha pasado, querido amigo y amiga que escuchas, Dios ha hecho algo por ti, pero no le dices a nadie. Dios hoy nos está invitando a que podamos, con respecto a esta historia, ¿verdad? Podamos no guardar el secreto, sino por el contrario, hoy ya no es necesario guardar ese secreto, porque Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Salvador. En ese momento era difícil por la situación que había, la situación política, pero el Señor hoy desea que podamos manifestarlo a todo el mundo, que podamos abrir nuestra boca, abrirla literalmente para decirle a otros de que Cristo viene pronto. Y por eso yo quiero compartir con ustedes lo maravilloso que Dios ha hecho conmigo. El Señor aquí me tiene. Estoy feliz de poder servirle en su obra. A través de este canal es una gran oportunidad también de poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. De manera especial el Señor con esta lección, así como le dijo al leproso después, antes, ¿verdad?, de limpiarlo, de sanarlo, el leproso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesús le dijo, así quiero, sé limpio. Hoy el Señor también puede limpiar nuestra vida. Hoy, al estar un día en el ministerio de Jesús, podemos darnos cuenta que Jesús no retira su mano para sanar, sino que al contrario, extiende su mano para salvar y desea salvarte a ti y también a mí. Así que permitámosle al Señor que pueda salvarnos, que su presencia pueda llenarnos, que su presencia pueda estar con nosotros y que también podamos publicar este evangelio de salvación en todo el mundo. ¿Te quieres animar a este gran reto? Si es así, comenta acá en los comentarios, Señor Jesús, quiero publicar tu evangelio en todo el mundo. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Gracias, Señor, porque un día en el ministerio de Jesús es un día realmente maravilloso. Gracias, Jesús, porque tú sanas, porque salvas, porque redimes, porque transformas vidas. Y hoy deseamos, Señor, que tú puedas transformar nuestra vida para que nosotros podamos publicar lo que tú has hecho por nosotros en todo el mundo. Perdona nuestros pecados. Guíanos hacia la eternidad contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.